porque acá está el personal. Bueno. Ok. Hay 18. Bueno, iniciamos entonces. Ya pasan 5 minutos casi de las 8:30, de las 9. De las 9. Bueno, ya, a ver, el equipo que le toca ejecutar el grupo focal me va a poner una manito ahí en la pantalla para identificarlo, ¿ya? ¿No ha entrado Solís? Sí, ¿quieres decir algo, Sandoval? Buenas noches, Miss. Ah, Estoy de camino a casa. Soy Solís y enseguida me conecto. O sea, conecto la cámara. ya. Bueno, ¿ibas a decir algo, Sandoval? No, es que usted dijo que hacemos la mano Ah, ya, sí. No, los estudiantes que forman parte del equipo 1 le pongan su manito en la pantalla. Ujú. 8. Mm. 11. Tienen que tener todas las cámaras encendidas, por favor. Ujú. Ajá. Sí, va, que porque tienes dos equipos. Solís, ya estás lista. Bueno, entonces, a ver. Están faltando 3. Vamos a dar inicio ya directo al grupo focal. Bien, ya saben la metodología, saben cómo deben proceder. Sobre todo hago el llamado a la espontaneidad, a la naturalidad, a que puedan intercambiar entre todos y al rol de la moderadora. ¿Ok? Saben que el equipo 2 pues, tiene elaborado una lista de cotejos que le va a permitir evaluar, por supuesto, la presencia o no de cada uno de los requerimientos de la metodología del grupo focal. Entonces, ellos también, pues, por supuesto, van a ser evaluados por la manera en que puedan identificar esos aspectos, ¿ya? Es de manera constructiva, están haciendo un modelaje de un método, así que lo más importante es aprender. Ya tienes la palabra, Solís, para cumplir con todo. Sí, creo que te debes de poner un poco más cómoda, Solís. No se te escuchan. Buenas noches. Hola. Sí, se te escucha. Buenas noches. Buenas noches, maestras y compañeros. Bueno, en esta noche vamos a empezar a realizar el grupo focal. Me presento, soy María Solís y estoy encargada de ser moderadora de ese grupo focal. Ok, vamos a dar la bienvenida. Estamos reunidos aquí en esa ocasión para socializar pues de la importancia de elaborar un grupo focal, ¿no? Para socializar este tema de responsabilidad sexual de los padres hacia sus hijos. Ok, para adentrarnos un poquito más, es bueno detallar el tema.
Este tema es de responsabilidad de los padres de familia en la educación sexual de sus hijos, ¿ok? Entonces, por esto me complace decir, pues, que los objetivos específicos es compartir información y recursos sobre la educación sexual entre los padres e hijos y discutir diferentes enfoques, estrategias para abordar la educación sexual por parte de los padres hacia sus hijos, ¿ok? Entonces, nuestra primera pregunta, queridos participantes, es esta. ¿Están los padres preparados para hablar, guiar y orientar acerca de la sexualidad con sus hijos? Están bienvenidos todos para poder responder a estas preguntas. Vuelvo a repetir. Nuestra primera pregunta es, ¿están los padres preparados para hablar, guiar y orientar acerca de la sexualidad con sus hijos? Buenas noches, compañeros y profesora. De acuerdo que depende el hogar, porque el hogar, primeramente los padres tienen que dar buen ejemplo a sus hijos para que ellos se evalúen con una educación y una directivamente educación. Por A o B, nosotros siempre tenemos como padres y derecho a escuchar a nuestros hijos sobre todas las cosas que ellos nos pregunten. Si nos hacen preguntas, pues, mamá, que es sobre la sexualidad, nosotros tenemos que contestar adecuadamente todo lo que ellos nos digan. La comunicación es muy importante con los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres. Quiere decir que esto es una conducta adecuada, que nos comparta un mensaje como sobre los asuntos relacionados entre parejas y lo demás. Gracias. Pero ¿cómo logramos eso? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo logramos eso? ¿Cómo logramos que los padres y los hijos puedan hablar y socializar? Porque yo pienso que ese es el principal problema. Hay padres que son inseguros y hijos que no le tienen la confianza. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo logramos eso? Yo tomo la palabra. En sí, en la actualidad existen libros y talleres y en sí también profesionales de la salud sexual que pueden brindar y orientar a cada uno de los padres de familia y apoyar en ese aspecto. Incluso pueden ayudar a la comunicación que sea abierta y establecer un ambiente de confianza que es clave para abordar sobre ese tema con los hijos y padres. Pues yo creo que también sería bueno la base de la confianza que le tienen los padres a los hijos y los hijos a los padres. Porque en sí decir, hay padres que son sinceramente bien cerrados en el tema de la sexualidad. Lo digo así por decirlo porque hay unos que son chapados a la antigua, se puede decir, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes le hablan de sexualidad, ellos lo que tienen una mentalidad de ponerse bravos, enojados. Entonces, yo creo que existen dos versiones de padre de familia. Entonces, yo creo que también importaría mucho la confianza que tiene un hijo con un padre. O sea, en sí, una niña puede tener más confianza con la madre y el niño con el padre, así por decirlo, pero a veces es viceversa. O sea, en mi pensar así. Hola, buenas noches. Como hizo la compañera la pregunta, o sea, ella dice que si los padres están preparados como para hablar de sexualidad con los hijos. Yo, a mi forma de ver, pues hay cierto grupo de padres que sí, debidamente sí están preparados y ellos tienen esa oportunidad y facilidad de poder hablar con sus hijos y acerca de lo que se trata de una relación sexual entre dos personas. Pero en los tiempos, pongamos retrocediendo en los tiempos de antes, sí había ese tabú de que los padres reprimían eso de poder hablar sobre ese tema de la sexualidad delante de los hijos. Entonces, en la parte del pasado sí había eso de no hablar, pero ahora conforme va avanzando el tiempo, vamos en otras épocas avanzando. Sí hay padres que ciertamente están un poco más orientados y ya un poco preparados y dándole esa confianza a sus hijos de poder hablar, sentarse y hablar y hacerlos conocer de los pros y los contras de lo que tiene uno ya debidamente en tener una relación sexual. Esa es mi forma de ver.
Bueno, por mi lado, concuerdo en parte con la compañera Cañola, pero tengo también el pensamiento de que no se debe educar al adolescente o al hijo solo para el acto sexual, sino más bien se debe educar para lo que engloba la sexualidad, que es responsabilidad más que todo. Responsabilidad, cómo lo va a llevar, con quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer, dónde lo va a hacer. O sea, no es solo el acto. Creo que en la actualidad los padres de las personas que hoy en día tenemos hasta 23 años, creo, no estarían preparados para hablar de eso. Pero los padres nuevos, como les digo yo, sí. ¿Por qué? Porque ya son adolescentes que en la actualidad, o hace un par de años, o hace 3 años, ya fueron adolescentes. Entonces ellos como que tienen un poco más la mente abierta para hablar de eso, considero yo. Bueno, con respecto a la pregunta que si están los padres preparados para hablar, guiar, orientar a los hijos, en nuestro país, las estadísticas refieren que el 15.7% de los nacimientos de niños son de madres adolescentes y de niñas menores a 14 años. Esto ubica al país como el segundo país con más casos de embarazos en niñas pues menores de 14 años. Y ahí podemos ver el resultado de que no hay una correcta orientación, una correcta información acerca de lo que es la sexualidad, porque una sexualidad no, y eso sin hablar de las enfermedades de transmisión sexual. Yo trabajo en el área de la salud, ¿verdad? Me vinculo mucho con los médicos ginecólogos y el día a día es de muchas niñas con enfermedades de transmisión sexual, jovencitas, adolescentes. Entonces, podemos ver que no es un tema que se hable, que se guíe, que se oriente. Nosotras, cada uno de nosotros podemos evaluar y pensar, bueno, en nuestra familia, cuántas veces, a quién o cómo se ha dado este tema. Nuestros padres nos hablaron, nuestros padres nos guiaron, nuestra mamá nos enseñó. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí en este foro podemos decir, los varones o las mujeres, ¿sabes qué? Cuando era niña o cuando era niño, mi papá me enseñó, me guió. De pronto es un número, pues no lo puedo saber, no sé si es una mayoría, pero generalmente es un número minoritario donde los padres le dan una información adecuada. Por eso están ahí las estadísticas, los embarazos no deseados y en este caso también el tema de las enfermedades de transmisión sexual. Es interesante lo que han dicho, de hecho los estaba escuchando de forma detallada y unos están como que a favor de que sí, los padres están preparados y otros pues no, que por eso existen estadísticas en donde hay un alto porcentaje en donde las adolescentes están saliendo embarazadas de forma rápida y sobre todo que se ve gran población, ¿verdad? Entonces, me parece interesante ver que ustedes están indicando que una parte sí, que hay padres preparados y otras partes no. Me indican que en la actualidad, pues, estos padres que están más preparados, que tienen menos tabú para hablar sobre esto, son los padres un poco adolescentes, están entre padres de 20 años o hasta 18 años que están como que un poco con mente abierta, ¿no? Pero alguien me puede indicar específicamente cómo estos padres pueden prepararse para abordar estos temas, ¿no? Yo podría dar paso a la siguiente pregunta, que es prácticamente
asociada, que es, ¿existe en la actualidad apertura por parte de los padres de familia para hablar sobre sexualidad? Es decir, ¿existe la confianza pertinente entre padres e hijos para dialogar sobre este tema? ¿Alguien más que no haya participado me puede comentar acerca de esto? Todas las dos preguntas van de la mano, en donde si los padres están preparados, o si existe la confianza, o si podemos hablar en la actualidad, tenemos gran apertura a este diálogo sobre este tema. Yo quiero hablar. Yo creo que sí, en la actualidad sí, porque en la actualidad se ha visto que hay muchos adolescentes jóvenes que ya son padres de familia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo un decir que a veces que ni 1000 consejos lo harán entender a uno hasta después de haberla embarrado. Entonces, esto quiere decir que estos padres que son adolescentes, ellos van a tener sí o sí tener que hablar con sus hijos temas de sexualidad, porque los errores que cometieron ellos no quieren que cometan sus hijos. Y no tan solo por un embarazo, sino por enfermedad de transmisión sexual, que es lo que también está afectando en la actualidad. Entonces, esto es lo que nos va a dar apertura a poder hablar eso con los que son padres. Pues yo no lo soy, pero yo tomo desde ese punto de vista. Bueno, yo creo que depende mucho de cómo los padres fueron criados en su infancia para tener una mente abierta y tener un ambiente sano con sus hijos, un ambiente de confianza para dialogar con ellos, porque ahora o sea, todavía existe tabús, estereotipos. Una anécdota es cuando mi mamá me habló por primera vez de relaciones sexuales, que lo que dijo Jimmy, que se debe hablar de la responsabilidad, de las enfermedades, como dijo Mercedes. Cuando me habló de todo, ella se sentó y me dijo, eso va a ocurrir en tu cuerpo, esto tienes que hacer, esos son los métodos anticonceptivos, estas son las enfermedades, tú sabes, o sea, yo te digo lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer, cómo te debes de cuidar si en algún momento tú vas a tener tus relaciones, pero eso ya depende de ti si tú cometes errores o no cometes errores. Entonces, como que yo siento que yo sí tuve la confianza con mi mamá de decirle, ¿sabes qué? Mamá, voy a tener mi primera vez, o voy a cuidarme, o esas cosas, ¿no? Depende de cada persona. Muchas gracias, Fiorella. Es importante que también a lo que nosotros indicamos, pues también digamos nuestras experiencias, ¿verdad? Porque aquí es de sacar información, de ser más vivencial, qué han experimentado, cómo tratan en su entorno. Como nos dice Fiorella, su mamá tuvo un alcance a una conversación clara y objetiva sobre este tema, indicándole todos los pros, los contras, no solo lanzándola, digamos así, a esta situación, sino que sí o sí se iba a dar, es una etapa de la vida, que es la vida sexual, pero es mucho mejor que los padres de familia nos den una apertura completa, toda la información que conlleva a adentrarnos a esta etapa, ¿verdad? ¿Alguien más que me pueda comentar acerca de esta segunda pregunta, que si existe apertura sobre la confianza y de hablar entre padres e hijos? Yo puedo hablar con respecto con la experiencia que dijo Fiorella, pues la verdad sí, yo tengo bastante confianza con mi mamá, incluso mi mamá me tuvo a los 14 años de edad, y entonces ella también, cuando yo estaba ya por los 12, así ella comenzó a hablarme de estos temas, porque la vida es muy difícil, y es muy apretada, entonces ella comenzó a hablar conmigo sobre temas sexuales, entonces yo creo que sí existe la confianza, al menos con yo y mi mamá. Sí. Con respecto a esta pregunta, yo puedo mencionar algo que me viene a la mente, ¿no? Puede ser que se hable, que los padres tengan la apertura para hablar con los hijos, pero ¿de qué hablan? ¿La información que se da es la correcta? Y un ejemplo que todos lo hemos escuchado, y me dirá de pronto alguien, no, yo nunca he escuchado eso, que a los jovencitos los tienen que llevar a estos lugares
para tener relaciones sexuales a los, no sé, 11 años, 12 años, para que se hagan hombres. Y eso es algo que la mayoría, o digamos, no sé, un porcentaje alto de nuestra sociedad lo tiene como normal. Es normal que yo lleve, dice el papá, al varón a hacerse hombre. Pero hacerse hombre, ¿a dónde? ¿Qué es hacerse hombre? A un prostíbulo. Y lo ven, y ese es un conocimiento o una información. Sí, se habló de sexualidad, pero ¿qué se habló? Entonces, hablar con los hijos, pero hablar lo correcto, hablar la información que sea saludable, en este caso nutritiva o como una buena información, una información que guíe y que oriente, no hablar cualquier cosa. Pongo este ejemplo, como puede haber otro en el caso de las chicas, o sea, pero bueno, este es el que puntualmente quise poner. Se habla, pero ¿de qué se habla? Correcto, Mercedes. Incluso sacaste un nuevo tema, porque recuerden que nuestra primera pregunta es, ¿los padres están preparados para hablar y guiar sobre este tema? Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, lo puntual deberíamos empezar desde los padres, ¿verdad? Podríamos tener, qué sé yo, hacerlos que tengan un taller, que investiguen, que lean, que se saquen todos esos tabús, esos estereotipos, esos pensamientos. Eso es importante, que empecemos primero con los padres para que ellos puedan explayarse con temas, no, con información clara, objetiva y sobre todo verídica de lo que ya sean enfermedades sexuales o si hay alguna otros inconvenientes o que las señoritas no salgan embarazadas de pronto, ¿verdad? ¿Me quiere decir algo, Mercedes? Sí, María, muchas gracias. Sabes que viene otro pensamiento a mi mente y es algo que escuchamos también, yo sí lo he escuchado frecuentemente. Por ejemplo, se embaraza la mujer, lo hemos escuchado, creo yo, pueden cada uno analizar en las familias, en las amistades, se embaraza la mujer y el hombre, ¿qué dice? Estoy hablando de hombres adultos, no estoy hablando de lo que le dicen los hijos. Yo no quiero tener ese hijo, sácatelo. Y eso es algo que nosotros vamos a decir, no, pero vamos a la realidad, vamos a la realidad. Eso pocas veces es planifico, más bien el número minoritario es planifico tener un hijo. Yo hago planificación familiar, voy primero a estudiar, luego voy a viajar, luego, qué sé yo, voy a tener mi profesión y luego vamos a tener un hijo. Tengo relaciones sexuales porque tengo que tenerlas. Cuando se embaraza la mujer, el hombre que dice, sácatelo. Y si no es que la mujer se embaraza y busca a la amiga y ¿sabes qué? Ayúdame, dime, ¿cómo hago para sacármelo? Como les digo, trabajo en el área de la salud y por 12 años vendí métodos anticonceptivos. Ahora estoy en otra línea. Entonces, competíamos mucho. Yo vendía anticonceptivos, Velara, Yanda, el parche anticonceptivo, y competíamos mucho con la píldora del día después. Entonces, por eso es que puedo enfocar este tema, ¿no? De aborto, de ya estás embarazada y sácatelo, y es un tema que no se habla mucho, pero ahí está. Exacto, Mercedes. Muchísimas gracias por tu información, sobre todo porque tú trabajas, tú estás en el tema laboral, sobre todo que se vende en esto. Entonces, hay que afianzar mucho más la confianza para hablar sobre estos temas. Para continuar con nuestro grupo focal, es importante tener nuestra siguiente pregunta. La pregunta número 3. ¿Qué papel juega la educación sexual en la vida de los adolescentes? Es bueno y es importante que todos conversemos, que todos dialoguemos en este grupo focal para sacar mayor información y sobre todo llegar a una opinión consensada.
¿Podrías repetir la pregunta, por favor? Por supuesto. Nuestra siguiente pregunta es, ¿qué papel juega la educación sexual en la vida de los adolescentes? ¿Qué tan importante, verdad? ¿Qué impacto genera esta adecuada educación sexual abierta en la vida de los adolescentes? A ver, tomando en cuenta todo lo que hemos escuchado, bueno, creo que nunca hubo un consenso, porque no, perdón, pero no lo escuché, de que si en la actualidad se da o no se da mejor educación sexual que en la antigüedad. Esa fue tu segunda pregunta, no hubo una respuesta así como que concreta, pero yo pienso de una manera y pienso que en la actualidad en parte se la da y en parte no. Para mí las personas de la actualidad, lo que le podemos llamar padres de ahora, sí te dan educación sexual. Y eso viene vinculado a tu tercera pregunta, que dices de que sí es importante para los adolescentes. Sí, es muy importante. Hoy por hoy creo que, al menos en el país, tenemos una mayor cantidad de profesionales. Y si ustedes logran ver, es porque dijo la compañera Mercedes que compiten a la píldora del día después. Viene por ahí. Los estudiantes o los adolescentes de ahora sí se centran en estudios, en viajes. Incluso hay personas que no desean tener hijos. Eso quiere decir que hay un grupo de personas que sí le enseñaron educación sexual a sus hijos. Sí hubo. Para mí, viene las personas que no enseñaron educación sexual, viene una generación o 2 o 3 generaciones más atrás. Ahí viene ese problema. Que incluso siguieron teniendo hijos. Son generaciones más adelante. Pero en la generación, supongamos, en la generación de mis padres, ellos sí tuvieron esa orientación sexual conmigo. Tengo amigos un poco más jóvenes que yo que también han tenido orientación sexual y van mejorando su calidad de vida. Por eso digo, el Ecuador ha mejorado con eso y pienso que es importantísima la educación sexual en los adolescentes porque permite mejorar la calidad de vida. Te permite mejorar en todo sentido. Te permite mejorar ya sea educativamente, ya sea socialmente, porque imagínate, tú eres una chica de 15 años, tienes un hijo o eres un chico de 15 años, tu vida cambia por completo. Cambia por completo y ya no eres el chico, sino el padre. Te pierdes muchísimo por lo que tienes que haber pasado y haber vivido. Que no lo haces. Adquieres responsabilidades y eso te impide progresar en la vida. Entonces la sexualidad sí es importante. Muchas gracias, compañero Navarrete. Claro, no, el compañero nos indica que sí, es sumamente importante tener esa educación sexual. ¿Por qué? Porque hay una planificación familiar, hay una planificación tanto en el tema del adolescente, de los adolescentes, que planifican su vida a futuro. Entonces, si tienen un hijo, todo cambia. Como dice el compañero Giovanni, pues ya dejamos de ser la persona, dejamos de ser tal persona, sino que nos convertimos en padres. O sea, tenemos este otro título como quien decimos, entonces cambia nuestra vida, cambian aspectos y todo lo detallado. ¿Alguien más que me quiera indicar acerca de estas dos preguntas? Miren, las cogimos de la mano. Pues estamos con la pregunta número 3 y número 4, ¿de qué papel juega la educación sexual en la vida de los adolescentes? Y sigo repitiendo, ¿qué impacto genera? Vamos a ver también el tema del tiempo. Quiero escuchar como 2 personas más y luego pasamos hasta la última pregunta para dar una conclusión. Yo, compañera. Bueno, aparte de lo que han mencionado anteriormente, se puede agregar, e incluso es de mi conocimiento que actualmente sí se lleva a cabo hablar sobre estos temas en las escuelas, colegios, porque he escuchado que realizan consecutivamente un taller denominado Educando en Familia, donde les enseñan sobre la educación sexual entre los padres e hijos, o sea, los incluyen, conversan con ellos los profesores. Y entonces aquí mencionan la responsabilidad, el autocuidado y todos estos aspectos que han mencionado anteriormente. Entonces, yo digo que sí, ya se está inculcando más en los adolescentes de la actualidad. O sea, ya lo toman como algo más importante. Ya.
Bueno, en pocas palabras sería que la salud sexual y reproductiva de los adolescentes en acceso a una educación sexual integral de servicios para prevenir, diagnosticar y tratar sobre el tema, tener asesoramiento en el tema de planificación familiar. También significa capacitar a los jóvenes para que conozcan y ejerzan sus derechos, incluyendo el derecho de poder casarse a una edad propicia o su propia voluntad, y rechazar los avances sexuales no deseados. Muchas gracias. Es súper interesante intercambiar ideas y sobre todo llegar a pues estas nuevas informaciones. La última pregunta, y es la más interesante, y quiero escucharlos prácticamente a todos. ¿Cuáles son las consecuencias que provoca esta falta de información sobre la sexualidad en los adolescentes? ¿Cuáles son estas, digamos, desventajas? ¿Cuáles son esas consecuencias, esto que genera esta falta de información? Las dos principales son embarazos no deseados y enfermedades por transmisión sexual. Y sí, son muchos factores, o sea, personas que se arruinan la vida, o sea. No te arruinas la vida. No, se puede más eso. No te arruinas la vida. Eso no. Pero bueno, pero sí es verdad. Embarazos no deseados, comparto. Y así mismo, no. ¿La otra que dijiste? Con las enfermedades de transmisión sexual, eso yo digo, con esa digo que te arruinas la vida. Ah, con esa. Claro, con esa sí. Ya después ya no puedes ver. Claro. Y las desventajas, abortos incompletos, infecciones, y las ventajas sí, hijos no deseados. El SIDA y el papiloma humano también se transmite por relaciones sexuales. Las desventajas. ¿Alguien más nos quiere comentar sobre estas consecuencias? Sí, también hay consecuencias, pongamos, en que ahí está lo que decían los compañeros, los embarazos no deseados, donde ellos pues asimismo se vuelve a incurrir en la falta de comunicación, pues ellos caen en eso de tener las relaciones sin la debida responsabilidad que deberían de asumir, ¿no? Entonces, por la falta mismo de comunicación, ellos vienen y prácticamente se truncan la vida más que todo porque ya aparecen los hijos, entonces ellos ya no pueden avanzar más allá de asumir la responsabilidad que le toca ahora el rol de padres. Entonces, sí afecta eso de que no puedan ellos tener una correcta información acerca de relación sexual. Y sobre las desventajas, sobre los abortos incompletos, infecciones, hemorragia, que existen métodos que son muy peligrosos, darse masajes violentos en el vientre o usar sustancias o pastillas sin precisión médica. Bueno, eso que dijo Daniela, yo hice en TikTok que hay millones y millones de videos sobre cómo abortar con pastillas. Y se compran pastillas así en las farmacias. Tú puedes comprar las pastillas y te tomas ciertas pastillas en ciertas horas. Es como un día entero, yo he visto. Es un día entero, te tomas ciertas pastillas, esperas otra pastilla y así. Entonces, pues, creo que los adolescentes han buscado, o sea, las pastillas y han hecho, porque he visto en TikTok los comentarios que sí sirve, pero tienes que estar con alguien porque puede pasarte algo, puedes desmayarte, o sea, hay muchas desventajas en usar esos tipos de pastillas para abortar. Pero claro, como aquí no está legalizado el aborto, es lo único que pueden hacer o tener al hijo. Ya, muy bien. Ok, damos por finalizada nuestro grupo focal. Muchas gracias por participar y sobre todo que se hayan sentido en un ambiente cómodo y brindando pues todas nuestras opiniones. Gracias, Luis. Bien.
Bueno, terminada la primera parte, ya pueden quitar las manitos entonces de la... Como les dije, entonces hay otro equipo que también se ha preparado para desarrollar el grupo focal desde la perspectiva del cumplimiento de la metodología. O sea, de esos requerimientos que ayer estudiaron en clase, de eso es lo que ellos se han estado fijando, ¿no? A través de una lista de cotejos que prepararon. Entonces, receptivos a todos en función del aprendizaje del método, porque seguramente en su vida profesional lo van a utilizar. Y lo más importante es poderse retroalimentar. Ya vivieron la experiencia, ahora vamos a escuchar metodológicamente qué aporte. Bien, entonces, por favor enciendan sus cámaras. Por ahí el equipo, ahora el equipo observador, ponga sus manitos en la pantalla. Ya está Quintana, vamos. ¿Qué van a hacer? No compartan eso. No compartan eso. Es cada uno hablando. Cada uno hablando. Muy bien. Disculpen ahí. Vamos, hay dos. ¿Quién más falta? 3, Kerly. ¿Quién más está? Maigón es de ese equipo. Maigón, por favor, con tu mano. Son 5. Maigón. Ajá. ¿Y quién más falta? Villamar. Sánchez Villamar, ¿de qué equipo eres? Del observador. ¿Quién está faltando? 5 participantes, por favor. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me están escuchando? Sí, sí lo estoy escuchando. Bueno, entonces, Sánchez Villamar, ¿de dónde es? Lo que pasa, doctora, es que algunos no entraron ayer a clase. Entonces están perdidos. Sánchez Villamar pertenece a mi grupo, doctora. Ajá, Sánchez Villamar, o sea que ahora hay 5 nada más del equipo observador, por lo que estoy viendo aquí, porque Michelle Ramírez, ¿de qué equipo eres? Con Giovanni también. Ya. El primer Bueno, grupo. entonces son ustedes. Ustedes van a exponer bueno, lo que observaron en relación a la metodología que el grupo ha presentado. A ver, ¿quién inicia? Doctora, para mí se entregó información valiosa, en donde se fomentó la participación y también felicito a los compañeros porque realizaron el trabajo en un poco tiempo, porque fue de ayer a hoy, entonces fue un poquísimo tiempo. Y lo han hecho de manera eficiente. ¿Ya? ¿Qué sugerencias le daría a partir de lo que ayer vimos de la metodología del grupo focal? Pero para mí se realizó un debate y no un focus en sí. ¿Que se realizó un debate, no qué? No un focus en sí. No un grupo focal. Exacto, sí. Ah, pero el grupo focal es debate. Entonces sí se bueno. Me entienden, perdón, doctora, es primera vez. Entonces, ¿tú crees que a lo mejor necesitaron más debate? Más debate, quizás tienen esa mayor debate. Hubo debate, pero quizás un poco más, ¿no? Sí, un poco más, como que más. Ya, perfecto. Bien. Pero igual yo felicito a mis compañeros porque en verdad, como lo voy a decir, fue de ayer a hoy, entonces eso es imposible. No, lo de ayer no, porque eso son opiniones. Las opiniones las tienen ya formadas de hace tiempo. Pero bueno, vamos a esperar al final. A ver, Flor. Buenas noches, docentes, compañeros. En realidad, bueno, el tema, sí, lo que es el tema estuvo fijo, establecido. De una u otra forma, ambos tuvieron una participación buena, respetaron sus turnos. No todos estuvieron con una base o un contexto así súper claro. De una u otra forma hubo cierta contradicción, pero es algo que se puede dar en un debate.
¿no? Pero de ahí, como dice mi compañera Amanda, yo concuerdo con ella, porque es poco el tiempo, a pesar de haber tenido ya las ideas fijas. Unos que otros compañeros pues tenían más conocimiento, tuvieron más apertura para los temas que se trataron, pero en sí fue un buen trabajo. Lo único que se podría recomendar en este caso es que para otra ocasión, pues según mi punto de vista, haya un poquito más de coordinación en ciertas cositas, pero pequeñas. Pero en realidad en sí el trabajo estuvo muy bueno. Bueno, ¿qué coordinación te refieres, por ejemplo? O sea, me refería en sí a ciertos compañeros, de pronto uno o dos, que en lo que ellos daban en su contexto, era como que de pronto muchas muletillas, se contradecían un poco, pero eso. O sea, Ya, problemas de expresión oral. Ya. Exacto, esos mínimas. Bueno, a ver, Rivas. Buenas noches, Miss. Bueno, para mí también hubo buena información de ambas partes. Tienes eco en el audio. Ya. Ya. Lo que pasa es que cuando me pongo los auriculares puedo hablar, pero no puedo escucharme, por eso. Bueno, para mí hubo una buena información de ambas partes, pero sí hay cosas que no se enfocaron mucho en los términos positivos y negativos, como para crear un verdadero debate, porque más estaba enfocado en las opiniones y no en la discusión del tema. Es lo que me parece a mí, mi punto de vista. De ahí hicieron un buen trabajo. Como dice la compañera Amanda, fue algo muy rápido, de ayer a hoy. Sí, eso es. Ya, entonces considera lo mismo, que mayor debate, es lo que tú ves. Ustedes tienen una lista de cotejo, ya revisaron bien por ahí todos los aspectos. A ver, Balas. Buenas noches, Miss, ¿cómo está? Así como mi compañera Amanda, la verdad es que felicito a todos los del grupo. Para mí lo hicieron súper bien, y también como dijo Kerly, a pesar del tiempo y de que tenían ya las ideas establecidas, quizás al momento de expresarse sí les costaba un poquito, pero aún así lo hicieron excelente. De allí, como punto para mejorar, según lo que yo estaba viendo, es que quizás así mismo por el tiempo, cuando quizás la moderadora estaba indicando las preguntas, todos querían hablar. A pesar de que se daba su tiempo, no todos los del grupo número 1 alcanzaron a hablar. Pude darme cuenta que algunos no hablaron, y otros cuando hablaron, en cambio, no tenían encendida la cámara, y para mí también es importante el tema de que la tengan encendida para que en este caso haya una mejor atención, ¿no?, con la persona que está hablando. Esos son mis puntos para mí a mejorar. Y eso, de allí lo hicieron excelente, la verdad. También con el tema del debate, normalmente para mí un debate es cuando una persona dice algo y otra persona opina algo diferente, y ahí comienzan, como quien dice, a dar sus puntos de vista diferentes. Pero la verdad es que la mayoría los vi con un mismo punto de vista, o todos prácticamente, o la mayoría, decían algo similar o pensaban algo similar. Entonces, al igual que mis compañeras, me faltaba un poquito más de contradicción a la otra persona, como para que haya un poquito más de debate. Gracias. Muy bien. Ajá, bueno, Maigón no estuvo en clase ayer, pero estuvo ahora aquí y se salió. ¿Es así? Sí, no lo veo. ¿Algo más? ¿El equipo observador? Bueno, yo les voy a señalar al equipo observador. A ver, ¿qué debe hacer la moderadora cuando hay alguien del grupo focal que no opina, que no participa? Ella tiene que de una u otra forma interactuar o hacerlo de una forma no brusca, una forma súper sutil, para que también él participe. Exacto. Como decías, Balas, ayer vimos una de las preguntas que se puede hacer para, ¿usted quiere aportar algo? ¿Ya? Es el rol del moderador. Es el rol del moderador, estar atento a aquellos que no han hablado para darle la palabra. ¿Ya? Por ahí hay esa cuestión. Depende, por supuesto, de las habilidades que ya van teniendo el moderador, pero es algo que no se debe, porque si no, está allí sin dar opinión y se nos pierde, o sea, se nos acaba la información.
Cuando a lo mejor esa persona puede dar muy buena opinión y solo está en que le demos ese empujoncito, ¿no? Para que ese quizás hasta miedo escénico pues lo pierda y pueda dar su opinión, ¿verdad? Ahora estamos en la parte de la observación, Riva. ¿Tú quieres hablar sobre eso? Sí, Miss. Bueno, respecto a lo que usted indicó de que la moderadora tiene que hacerle preguntas a quien no participa, yo pienso que todos participaron. Yo vi que todos participaron, solamente hubo una compañera que sí se conectó tarde. No, todos no participaron. ¿Quién no participó? Dilo, Quintana. No, doctora, no me pongan ese compromiso, después me lo... ¿Quién no participó, Bala? A ver, porque si de verdad ustedes son observadores, tienen que haberse dado cuenta quién no participó. No por gusto yo les dije que pusieran la manito ahí. Y hubo una manito ahí que no habló. ¿Quién no habló? Fiallo. 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 ¿Usted habló? Fiallo sí participó, él es de mi grupo. Fiallos. Sí, sí habló. Habló, pero como creería yo que respondió una pregunta, más o menos No. así. En serio, yo lo vi. Fiallos no habló. Fiallos no opinó. ¿Ya? Ahí tienen la grabación después, para que la puedan ver. Después cuando la clase ya quede en eso. Nada, lo importante es poder sacar la moraleja. Atento a eso. Cuando te pasa un mensajito, Solís, por aquí por el chat, acuérdate que eres la moderadora para que a ver si te dabas cuenta de que eso era una función de que debías de hablar, ¿no? De estar atenta. También eran varios. Por suerte no estaban los 16 en ese sentido, ¿no? Porque realmente tenían que estar todos para que te fuera más fácil, pero evidentemente pues hay que estar al tanto y darle la posibilidad, porque por varias razones no participan. Una es la cuestión del miedo escénico y esa es la persona que uno más le tiene que, usted quiere aportar algo, quisiera decir esto, para que pueda opinar, ¿no? Ahora, cada vez que se hace una pregunta hay que hacer un cierre, ¿sí o no? Para tener la opinión de grupo. Si ahora ustedes tuvieran que interpretar los resultados del grupo focal, ¿qué interpretarían? ¿Qué resultados cualitativos ustedes sacan de ahí? De lo que se dijo. Si es la primera pregunta, ¿no? La primera pregunta era, ¿están los padres preparados? ¿Qué opinión tiene el grupo sobre la preparación de los padres para la responsabilidad sexual de sus hijos? ¿Qué ustedes dirían como psicólogos a partir de lo que el grupo focal expuso? ¿Pueden sacar alguna evidencia? Bueno, justamente de eso se trata, de hablar en ese momento y buscar esas opiniones y decir, en el grupo hay una tendencia a reconocer que los padres no están preparados para o que sí están preparados para. Pero eso lo cierra, ¿quién? ¿Quién hace ese cierre? La moderadora. ¿Verdad? Atento a eso. No es que tú como moderadora repitas o ratifiques lo que dijo la persona. No, es que puedas tú ir hablando lo que varios dijeron. Porque siempre les dije, en el grupo focal lo importante no es la opinión individual, es la grupal. Entonces la habilidad está en ir uniendo. ¿Cuántas veces dijeron lo mismo? Entonces puedes al final decir, existe una tendencia al parecer de que aquí en el grupo la mayoría considera de que no están preparados. ¿Ya? Eso es como una pregunta, igual que con la segunda, bueno, también hacer un cierre y decir, parece que el grupo opina tal cosa. Bien, por ejemplo, en el grupo del aborto hubo una votación dividida, 3 a favor, 3 en contra y 3 el aborto condicionado a. Entonces, ahí, ¿cuál es el análisis? Justamente así. Es un reflejo de lo que existe en la sociedad, porque en la sociedad es así. Hay quien considera que sí, que no, y quien lo condiciona a factores. Pero sí tenemos que hacer los cierres, porque si no, ¿con qué resultado nos quedamos? Bien. Lo otro, ¿el moderador puede opinar? ¿Puede dar opiniones? ¿Participa en dando su criterio? No. No puede dar su opinión. ¿Ya? Sencillamente es como esto que le digo, poder cerrar ideas.
cerrar ideas que son los resultados al final que se van a interpretar, ¿no? Que se van a tomar en cuenta, pero no da opinión, no participa del debate. Eso está ahí en las diapositivas escrito. El moderador no participa del debate. ¿Ya? Eso es algo de lo que pudiera estar. Sí me gustó mucho la espontaneidad inicial hasta que ya vi que la dirección, la moderación, pues te podía haber jugado un papel y ahí se nos perdió un poquito, ¿verdad? Y por eso le pasé el mensajito, ¿no? Para que pudiera ya ir haciendo un cierre, porque ya habían hablado como 5, ya había un criterio para un poco cerrar, porque estaban casi similares, y no estaba ahí, decía, vamos Solís, ahí resume, ¿ya? De eso se trata. Bueno, yo creo que ahí es donde estuvo lo que se vio con más frecuencia en la parte del cierre de las preguntas, el hecho de estar atento a quien no opinaba, el hecho de, bueno, lo primero que le dije, que lo anoté aquí. Bueno, entonces, de manera general, yo creo que sí, que estoy de acuerdo con Quintana, que fue la que empezó diciendo. Aportaron bastante información muy buena, destaco la de Arroyo con su experiencia vivencial, la de Baque también muy buena, Navarrete creando un ambiente bastante favorable con su opinión. Bueno, en fin, de manera general todos aportaron buena información. Yo creo que para decir sus puntos de vista sobre el tema, no necesitaban 4 días para estudiar nada. Yo le dije, no necesitan, no hay que estudiarlo. Eso se está viviendo, eso de una u otra manera por los medios, por las vivencias, por el trabajo. Ustedes saben, el tiempo no es un factor para esto. Se te convoca a un grupo focal y tú vas con tu preparación, porque el grupo focal es para que opines, emitas juicios valorativos, ¿ya? Y poder el investigador pues sacar tendencias, respuestas que son objetivas porque son las mismas personas las que la dicen. Tan sencillo así. Bien, entonces yo sí los felicito, desde ayer ya los estaba felicitando porque ya estaban debatiendo y los escuché hablar. Me gustó que precisaron bien el tema, no fue el aborto solo, el enfoque del tema de la responsabilidad sexual de los padres para con sus hijos, bien. Solo el detalle de que hijos pueden ser de todas edades, sin embargo se concentraron casi como que inconscientemente en la adolescencia, ¿no? Hubo muchos ejemplos de adolescentes. Si hubiesen puesto en el tema de hijos adolescentes, más coherente todavía, ¿no? Pero estuvo bien definido el tema controversial, sí, por las posturas, cierta dinámica, estoy de acuerdo en que pueden mejorar más la dinámica, pero estuvo ahí, no es como para decir, faltó. Entonces, creo que, ¿cómo se sintieron ustedes? A ver, ¿cómo se sintieron con la actividad? Yo me sentí bien, Miss, porque es muy interesante, como usted dice también, ya desde pequeños hay que enseñarles lo que es la sexualidad, porque hay muchas educaciones que no lo enseñan y otras sí. Y es muy importante enseñar y escuchar a los hijos sobre la sexualidad, y si ellos nos preguntan y no saben algo, pues nosotros tenemos que darle respuestas positivas a ellos en todo lo que es la sexualidad desde pequeños. Y siempre, entonces, claro, muy bien, lo que tú dijiste es muy importante también, Karen, de lo que se hace en las escuelas para, que antes efectivamente no existía. Bueno, yo les pregunto ya como manera de aprendizaje, ¿quién hubiese querido estar en el equipo de observador? De los que estaban como ejecutor, ¿quién le hubiese gustado estar como observador? A ver. Bueno, y a ver. Compañero Giovanni. Sí. El lenguaje extraverbal, ¿verdad? Bueno, y de los que estaban en el equipo observador, ¿les hubiese gustado estar en el equipo ejecutor? A ver, Quintana. Sí, me hubiera gustado para debatir con mis compañeros y ahí dar mis puntos y ahí, pero bueno, ya no se pudo, para la próxima será.
Ya, claro, pero para ver cómo se sintieron, si realmente estuvieron cómodos o no. No está por aquí, no, es la otra estudiante. Bueno, Fiallo, ¿cómo tú te sentiste? Cuéntame. Licenciada, me sentí bien, pues. Porque ¿Qué te pasó? pero, no, más fácil estaba mejor como observador. Lo que a mí me gustaba mis puntos de vista. Bueno, Creo que que como ahí ya observador, veo ¿qué tú crees? ¿Cómo fue el grupo focal? ¿Cómo lo desarrolló? que le faltó un poco más de debate. Wow, muy bien. Muy bien. Muy bien. Ujú. ¿Ves? De eso se trata. Con honestidad. No lo pensaste mucho. Ok. Bueno, entonces, a ver, Navarrete, ¿qué opinas? ¿Cómo se sintieron? Bueno, ¿cómo me sentí? Pues bien, bien. Sí, yo sí soy muy crítico, a mí sí me gusta ser crítico y no, como que no pudimos ser nosotros. Siento que ayer cuando estábamos haciéndolo en práctica, fuimos más incisivos, tal vez también cuando en el desarrollo de las preguntas nos centramos como que en el tema y nos cerramos. Yo soy de las personas que pienso que la cámara y el micrófono son importantes y yo hubiera optado en este caso haber habilitado cámara y micrófono porque pienso que eso da como mayor libertad. Siento que el haber respetado como que turno nos cohibió. Así Mm, que en esa parte sí, yo pienso que habría que mejorar, pero fue interesante. La experiencia es bonita. ¿Para qué? mm, ya. Eh, ¿Te ibas a decir algo? Se me pasó lo que te iba a decir. A ver, Arroyo. Y después le pregunto a Solís, finalmente. Bueno, muy bonita me pareció la experiencia, Miss, como dijo Giovanni ayer cuando conversamos, fue súper lindo porque, bueno, yo no había interactuado con muchos compañeros, entonces se trabajó bonito, nos reunimos después de las clases y escogimos el tema, todos hacíamos consenso, todo, mucha colaboración, eso realmente para mí fue una experiencia muy bonita. Yo felicito a mis compañeros que no había trabajado yo en ningún grupo. Muy lindo, muy bonita forma de trabajar. Se notó mucho el compañerismo, la unión, las ganas de aprender, ¿no? De aprender. Y hoy ya en la actividad, sí creo que siempre va a ser un poquito tenso el tema de estar frente a usted realmente, ¿no? Aunque nos da mucha apertura y mucha libertad, de eso se trata, pero no deja de nosotros no dejamos de pensar, ay, pero es que nos va a calificar, eso es algo que está como inconsciente, Claro, y yo pienso que eso hace que uno frene, porque, y si digo mal, y si después por mi culpa el grupo saca malo, pienso yo que eso es lo que hace que no fluyamos como fluimos cuando estamos solos, como fue anoche. Pero como experiencia, súper buena estos trabajos que nos permiten también a mí el conocimiento, porque yo veo muchas cosas desde mi punto de vista y me quedé impresionada, es verdad, mi generación piensa una cosa, o mi mamá, mi abuela, pero la generación de los jóvenes está en otras que yo no siempre la sé, aunque tengo una hija de 22 años, pero a través de esto me pude enterar, bueno, los chicos piensan de otra manera, no siempre es como lo que yo veo, entonces nos permite ampliar nuestra visión. claro. Ampliar y estos debates, estas conversaciones, ser respetuosos, escuchar otros puntos de vista y poderlos también plantear y recibir el mismo respeto. Me encantó la actividad en sí. Muy Gracias, bien, Miss. gracias. Sí, que aportó mucho ahí en ese sentido, con su experiencia. Esas adolescentes que se pasan un día tomando pastillas para después abortar. Ese dato es muy interesante, terrible, ¿eh? Bueno, entonces, la principal, la Solís. ¿Cómo te sentiste, Solís? Sí. A ver, como dice la compañera Mercedes, es verdad, muchas veces no es que nos cohibimos, sino que titubeamos un poquito por cómo es la respuesta y muchas veces, al menos yo, me manejo bastante por los semblantes. Entonces yo verla así, usted toda seria, que me escribía, no sé, la compañera Amanda estaba como bien seria, entonces yo decía, ¿qué estamos haciendo malo? Y entonces buscaba como que otras alternativas y así, pero, o sea, la finalidad era la misma, llegar a tratar de sacar información,
Pero sí, fue gratificante porque incluso no es que fue algo complicado, que teníamos que haberlo estudiado, sino más bien ya era algo dentro de la experiencia, como lo dije, que se sientan cómodos diciendo opiniones, experiencias de uno mismo. Incluso salió una compañera con un ejemplo de su vida propia. Entonces fue gratificante en ese tema. Y como dice Mercedes, que interactuar también es algo bueno. Tampoco es que somos compañeros solo virtuales, sino que ya un poco más en lo humano. Ajá, muy bien. Bueno, eso es una retroalimentación positiva y ya estás en mucho mejor condiciones para poder dirigir otro grupo focal. ¿Bien? Así que de eso se trata. Si no lo hacemos en la práctica, pues el aprendizaje va a llegar mucho más tarde. Hay que pasar por esas experiencias para de verdad saber. Seguro estoy que puedes para la próxima hacerlo mucho mejor. Miren, en la experiencia anterior del otro grupo no hubo preámbulo, no hubo objetivo, hubo otras situaciones. Sin embargo, ese comienzo tuyo fue bueno. Presentar los objetivos, decir en qué consisten, cuál es la finalidad de esto, eso les dio un poco de orientación, de tranquilidad. Y luego, pues, a las preguntas. O sea, esa primera parte fue perfecta. Ahí sí. Ya luego sí, cuando eran 5 y no te vi en el rol de estar atando ya, es ahí donde está el detalle. Pero es algo que con la práctica se hace, se logra, no es de una, ¿no? Y sé que sí tienes la posibilidad de hacerlo. Sí tienes la posibilidad de hacerlo. Bueno, entonces, Sandoval, tú también le sacaste aprendizaje, ¿no? Al grupo focal. Sí, la verdad es que yo considero estar de acuerdo con el compañero Navarrete, de acuerdo a lo que comenté, que las edades de los nuevos padres, como él los nombro, están influyendo bastante en la educación sexual de los niños. Entonces, a veces yo sí, o sea, yo por mi parte yo sí quisiera tener hijos, pero por todo lo que estamos viviendo como que a veces me freno, pero sí quiero. Así es. Entonces, no sé, creo que es un trabajo difícil. Creo que es al menos para el padre es un trabajo difícil. Mire, esa reflexión está muy interesante porque está disminuyendo la natalidad, no solamente aquí, en el mundo entero. Y Ecuador está previsto como el país dentro de unos años, para el 2030, de una alta incidencia de los países más envejecidos de Latinoamérica. Porque la población va a ser casi toda bien envejecida y no va a haber juventud. ¿Por qué no? No se están logrando los indicadores. Cuba también, Cuba está, que nadie quiere parir, nadie. Está por debajo de los pronósticos, por debajo. En fin, pues un buen tema eso también. Bueno, miren chicos, hay tarea 4, la tarea práctica 4, yo les voy a hacer un audio y se los voy a pasar a Navarrete para explicarle bien en detalle la tarea 4, ¿ok? Ya la pueden leer, pueden socializarse con ella, pero por cuestiones de tiempo ya es mejor que yo les pase el audio, lo escuchan bien, cualquier duda pues Navarrete me manda. Y tienen una lección. Les recomiendo para la lección que visualicen la charla magistral 4. Charla magistral 4 que es sobre cámara de Gesell. Y para hacer la lección hay que leer un material, pequeñito, pero hay que leerlo. Entonces hagan esas dos cosas. Y bueno, buen fin de semana. Porque el taller 1 es este. El taller 1 es este. Van a subirlo por equipos, porque en la plataforma no hay 2 equipos. Están todos los equipos, eso no se puede cambiar. Entonces, cada equipo va a subir lo que le tocó como equipo a la plataforma. ¿Ya? Recuérdense que hay que transcribir. Tienen que esperar a que la clase suba grabada, o si alguien escribió, pues lo puede hacer con esas ideas esenciales de lo que habló cada uno, y revisar el taller 1, porque creo que hay que hacer un pequeño resumen final de lo tratado. ¿Ok? Bueno, eso es todo. ¿Alguna pregunta? Miss, una consulta, para que quede claro. Lo que está diciendo en este momento de transcribir es así más o menos como se hizo la entrevista, o sea, se transcribe todo paso a paso de todos los compañeros, del El primer grupo grupo al focal segundo. es así.
por ahora. Así es. Y bueno, se indica que tiene que ser una transcripción total. Incluso lo que diga la persona con comillas, que no lo dijo el entrevistador, sino el participante con comillas, todo lo más textual que se pueda. Bueno, ahí cualquier cosa, pues entonces me transmiten con Navarrete. Doctora, me regala 5 minutitos al final de la clase. Ya, ok. Bueno, ¿algo más? Los felicito a todos. Buen ejercicio. Me gustó. Así que están ya en condiciones de seguir adelante. Otro más la semana que viene. ¿Cómo? ¿Otro más? Otro más. Otro más sin evaluación, ¿verdad? ¿Les parece? Así Bien, me han bien. dicho. Así me han dicho. He tenido que hacer otro más de tema. Ajá. Así me han dicho. Ok. Vamos a ver si hay tiempo. Bueno. Hasta mañana. Vayan saliendo que me quedo con Navarrete. Hasta mañana, Miss. Yo tengo una pregunta en la lista, lista. Dime, Santos. Disculpe, la lista, ¿no tomó? Sí, Oh, claro, ya, ya les tomé foto a todos en varios gracias, momentos para ver los que estaban y los que han salido, porque hay quien va a tener que hacer el grupo focal porque no está aquí, no se ha evaluado. Gracias, mi disculpa. No hay problema. Gracias, Santos. De Santos no, Gracias. Solís. ¿Ya salió Solís?